de cierto os digo. Cuando va a decir algo importante, el Señor va a decir, de cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extranjero no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extranjeros. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dejémoslo ahí y vamos a seguir compartiendo las Escrituras, ¿ya? Este pasaje, el Señor va a plantear el tema acerca del pastorado, de cómo se pastoreaba. Nosotros tenemos una forma distinta de pastoreo. Yo estuve muchos años en las montañas y como misionero, y sé lo que es pastorear, sé lo que es, en algún momento también me tocó ir a pastorear algunas ovejas, algún rebaño de ovejas, un piño de ovejas. Y en nuestra cultura, nosotros tenemos la cultura de que el pastor arrea la oveja, la va arreando para que el piño vaya derechito. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo era otra forma el pastoreo. El oficio que más se conocía en aquel tiempo, el más habitual, era el ser pastor de ovejas, ¿ya? David era un pastor de ovejas. El salmo que él escribe acerca del pastor de ovejas, ¿cuál es? ¿Cuál es el salmo que habla acerca del pastor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu vara y callado me infundirán aliento. Estuve tentado en traer una vara y un callado. Es interesante lo que dice la Escritura. Oye, me voy a tener que hacer un estrado aquí alto para que los de atrás me puedan mirar bien, ¿ya? Pero es interesante lo que dice la Escritura, que el pastor tiene vara y tiene callado, ¿cierto? Dice, tu vara y callado me infunden aliento. ¿Cuál es la diferencia del vara y del callado? La vara es para disciplinar. Ahora, la vara es para corregir, no es para castigar. Hay pastores que castigan a la oveja y hay algunas ovejas que le gustan que lo castiguen. Hoy estuvo bueno, culto pastor, nos dio pero duro, síganos dando. No, si el tema no es ese. El tema no es darte, el tema es disciplinarte. El tema es direccionarte. Cuando uno castiga a los hijos por castigar y no es a una disciplina, la disciplina es correctiva. La disciplina tiene que... Yo cuando tengo que castigar, tengo que disciplinar a alguien, tengo que hacerle entender por qué lo estoy disciplinando. Si no le hago entender el por qué lo estoy disciplinando, ese castigo es un castigo horrendo, es algo feo, es algo horrible que está ocurriendo y daña. También hay pastores que tienen esa característica de castigar a la oveja. Y hay ovejas también que les gusta que los castiguen de tiempo en tiempo.
Y también la vara es para eso. Pero también el pastor tiene un cayado. El cayado, a diferencia de la vara, es una madera, es un palo que tiene una curva, así, ¿no? Yo el otro día estaba mirando al monseñor no sé cuánto acá en Chile y y va caminando y tiene un báculo que tiene una cosita así. Ahora, el pastor ocupaba ese báculo, ese cayado. El cayado es para proteger a la oveja. Es cuando la oveja se está cayendo, con ese gancho él la toma y la puede tirar hacia el redil, o si está en peligro la toma para salvarla. Pero también es para marcar la oveja. Ahora, en el Antiguo Testamento dice: todo lo que pase por debajo de tu cayado, de tu vara, el 10% de todo lo que tienes apartarás para Jehová tu Dios como cosa santa, dice el Antiguo Testamento. Entonces, el pastor con el cayado lo pintaba, y cada 10 ovejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hernán, te tocó el diezmo para el Señor. Y el pastor pintaba esta oveja, la pintaba y volvía a contar 1, 2, 3, y el 10 lo pintaba otra vez, porque el 10 era el diezmo que era apartado para el Señor. A propósito de eso, bueno, no voy a hablar de eso hoy día, pero era así. Entonces el Señor va a tomar este ejemplo del pastor para enseñarnos algunas cosas importantes. Dice la Escritura: de cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto digo, va a decir algo muy importante. Atención, que esto es muy importante. Va a marcar una diferencia. No es un mensaje cualquiera, es algo importantísimo para nuestras vidas. Entonces Él dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, un ladrón es un salteador. Ahora, los rebaños en aquellos años eran llevados al desierto, y el pastor tiene que buscar fuentes de pastos donde hay, en las alturas especialmente, donde hay pastos que se han guardado durante el invierno. A esos pastos, a esas veranadas, a esos lugares altos, el pastor tiene que llevar al rebaño. Entonces, como no habían rediles en ese tiempo, en aquellos campos, lo que hacía el pastor, cada vez que venía la noche o cuando se iban a ranchar, se les llama ranchar cuando van a las veranadas. Entonces, ven una planizada de pasto, entonces dicen: bueno, este pasto acá está bien, vamos a estar un mes acá o 2 meses. Entonces tienen que armar un redil. ¿Por qué? Porque el redil sirve para proteger a la oveja. Ahora, la oveja no puede criarse en el redil. Los chanchos, los cerdos se crían en un corral. Las vacas se pueden criar en un corral, pero la oveja no. La oveja necesita sentirse libre, mover, porque la oveja tiene la característica que se atrofian los músculos. Hay algo, mira. Se atrofian, entonces el pastor tiene que ejercitar a la oveja, hacerla ir de un lugar a otro, Esa es la idea. Ahora, cuando el pastor llega a un lugar, tiene que armar un redil. ¿Cómo lo arma? Con varas, muchas veces improvisa un redil, o a veces ocupa los peñascos de las montañas. Vamos a hacer que este es un peñasco acá y un peñasco acá, entonces mete las ovejas y ocupa esto y cierra con troncos, varas, y va y corta ahí y pone varas. Entonces hay una puerta. Ahora, lo que dice el Señor es lo siguiente: que Él es la puerta del redil. O sea, el redil tiene una puerta.
El redil tiene una puerta. Y el que entra por la puerta es el buen pastor. Los otros que no son pastores y que son los ladrones y salteadores, ¿qué hacen? No entran por la puerta. ¿Qué hacen? Entran por otros lados. ¿De qué me está hablando esto a mí? Jesús es el buen pastor. Yo puse acá para compartir con ustedes. Número A del punto 1. Él entra por la puerta. Él entra por la puerta. Sus caminos son correctos. Él no tiene necesidad de entrar por otro lado. Entrar por la puerta es hacer las cosas correctas. Esas son las cosas que son debidas. El Señor dice en la Escritura que Él cumplió toda la ley. Señor, nos están pidiendo, nos están diciendo si nosotros pagamos impuestos. Y el Señor dijo: vayan a pescar en la boca del pez que van a sacar del agua. Qué increíble ese pasaje, ¿no? En la boca del pez que van a pescar, ahí encontrarán una moneda. Y el Señor dijo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Juan dice: ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti, Señor. Y el Señor dijo: es necesario cumplir toda la Escritura. El Señor siempre entró por la puerta. Hay que entrar por la puerta, no por la ventana. Y hay que salir por la puerta, no por la ventana. Él es justo. Hace lo que es correcto. Llama a sus ovejas. Ahora, el pasaje dice lo siguiente: que Él es la puerta del redil. Estamos claros de eso. Que el Señor no es un salteador. Los otros son salteadores y ladrones que entran por diferentes lugares, diferentes, que no es la puerta. La puerta habla de los lugares de entrada que fueron hechos y creados para entrar. Quiero que usted lo entienda esto. Hay cosas que usted está haciendo que la está haciendo por la ventana y tiene que hacerlo por la puerta. El Señor es la puerta del redil y eso indica que el Señor hace las cosas correctas. El Señor hace las cosas que son debidas. Ahora, el Señor es la puerta del redil, pero ahora dice el pasaje lo siguiente, dice: mas el que entra por la puerta, Él es el buen pastor. A este pastor, el portero le abre la puerta. Ahora, también era característico de aquel tiempo que se reunían varios pastores en un lugar. Entonces, cuando se reunían varios pastores, ¿para qué vamos a hacer varios rediles? Sino que hagamos un redil grande y juntamos todas las ovejas. Y los pastores se ponían de acuerdo. Entonces juntaban todos los piños. Vamos a decir que Ezequiel es un pastor. Uy, ¿cómo? Padre mío, ojalá. No te deseo mal, pero sea pastor. Pastor, vamos a decir que él es un pastor. Tiene cara de pastor y tiene todas las facultades de pastor, todo eso. Entonces, él es un pastor. Entonces, él viene con un rebaño y yo también tengo un rebaño. Entonces, decimos, vamos a hacer un redil y vamos a juntar nuestras ovejas. El tema es cómo identificamos las ovejas que son de Ezequiel y las ovejas que son mías, o las ovejas que son de Marcos, no sé, algo así. Entonces, era también característico hacer un puro redil y en este redil juntar las ovejas de muchos pastores. Ahora, dice el pasaje que el Señor, el portero, abre la puerta al pastor y el pastor llama a la oveja, a sus ovejas, y las identifica. Wow. Ahora, el Señor dice que Él se gana la puerta del redil y llama a sus ovejas. Eso significa que en el redil hay otras ovejas que no son del pastor. El estar en el rebaño del pastor
no te hace oveja del pastor. El estar en la iglesia no te hace parte del rebaño del pastor. Hay ovejas que no son del pastor. El estar en el rebaño no te hace de esta característica. Debe haber un reconocimiento. Tu Salvador y tu Señor. No porque hayas nacido en la casa de un cristiano te hace salvo. Hay una bendición. Sí, hay una promesa de bendición. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen eso? Toda mi casa servirá al Señor. En la medida que ellos estén dispuestos a abrir el corazón un día al Señor, porque es una decisión propia, es una confesión propia. Yo puedo guiar a mis hijos. Y ¿cuántos creen en esta palabra? Instruye al niño en su camino y cuando sea mayor no se apartará de él. La Escritura. ¿Cuántos padres hay acá, por favor? Instruye al niño en su camino. No simplemente le enseñes la Escritura, instrúyelo. Instrúyelo significa entrenarlo. Entrenarlo. Yo fui gimnasta, aunque ustedes no lo crean. Entonces, cuando mi profesor me decía este ejercicio, me enseñaba, me hacía ver videos, puesto en la computadora ahí los movimientos que había que hacer y toda esa cuestión de los giros y todo eso. Entonces nosotros lo aprendíamos, pero después lo teníamos que entrenar. ¿Por qué? Porque había que grabarlo de tal manera y a hacer que esta información de este cerebro pase al cuerpo. Yo hoy tengo toda información acá, pero no hay algo que no pasa para el otro lado. ¿Por qué? Porque ya dejé de practicar. Entonces, por eso que los deportistas tienen que repetir un ejercicio 1000 veces para que después salga en forma natural. En forma natural les sale. En forma natural le sale. Eso se llama instruir. Instruir significa llevar a la práctica un conocimiento que también se llama sabiduría. La sabiduría es cómo usted aplica el conocimiento en la forma práctica. Hay cristianos que tienen mucho conocimiento, tienen el instituto bíblico, hablan griego, hebreo, pero nunca lo practican. Yo prefiero que usted aprenda y practique a medida que usted va aprendiendo. Entonces, el Señor identifica a las ovejas. No es porque usted esté en la iglesia, usted es un hombre salvo, usted tiene entrada a los cielos. No es religión. Esta cuestión tiene que ver con una intimidad con Dios, conocer al Dios Todopoderoso como Salvador y Señor de nuestras vidas. No porque haber nacido en una iglesia de padres cristianos uno recibe salvación. Esto es una relación personal con Dios. El pastor es la puerta del redil, se gana en el redil, se gana a la puerta del redil y llama a las ovejas, las llama. Y dice la Escritura que las llama por su nombre. Qué bonito esto. El buen pastor las llama por su nombre. Y les dice: Iván, Alejandro, presente, Señor. Claudio. Las llama por su nombre, las conoce, tienen su nombre. Oiga, el Señor puede conocer a cientos y a cientos y a miles de personas en el mundo. ¿Cuántas ovejas tiene el Señor? ¿Cuántos miles y miles de convertidos hay en el mundo? ¿Soy especial para el Señor? Cuando Dios llama a Samuel, Samuel, le dice, Samuel. Cuando Dios llama a Jacob
y le dice: Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que Israel será tu nombre. ¿Es capaz Dios? ¿Es así nuestro Dios? Que puede tener identidad con nosotros, personalidad con nosotros, nos llama por nuestro nombre. Eso habla de conocer a la gente. El Señor no nos ve como masas. El Señor no nos ve como un gran piño. Yo soy especial para Dios. Él pronuncia mi nombre y me llama por las noches y me dice: José, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, amarte, que puedas sentir mi amor. El Señor te dice: José, Alejandro, Mauricio, te llama por tu nombre el buen pastor. Es la característica que tiene el buen pastor, que te identifica. El pastor sabe: esta no es mía, este sí es mi oveja. El pastor te conoce, el pastor conoce tu nombre. El nombre en el Antiguo Testamento era tan importante porque el nombre marcaba identidad en el Antiguo Testamento. Por eso que los nombres tenían que ver con hechos, con eventos, con saetas tiradas hacia el horizonte, hacia el futuro. Los hijos llevaban nombres proféticos, los hijos llevaban nombres de bien. Pero pastor, a mí me pusieron un nombre que no es cristiano. No importa, porque el Señor tiene un nuevo nombre para ti. No importa. Entonces, esto tiene que ver con una relación. El Señor te identifica. En medio de todo el mundo, el Señor te está identificando y te marca y te señala. El pastor tiene una señal, una identificación sobre nosotros, particular. Diga conmigo: yo soy especial para Dios. Diga su nombre ahora. ¿Cómo se llama? Ricardo. Mira, hay varios Ricardo. Ricardo es rama fructífera para Dios. Ricardo es especial para Dios. Ricardo no es uno más en medio de todos sus hermanos. Ricardo es especial para Dios. Ricardo es la niña de los ojos que el Señor mira y cuida. Aunque todos se duerman, los ojos del Señor están sobre Ricardo, cuidándote, protegiéndote, amparándote, cubriéndote en todas sus áreas. El Señor no se ha dormido cuidando a Ricardo. ¡Wow! Yo soy especial. A mí nadie me quiere. El pastor también se olvidó de mí. Sí, pueden olvidarse los hermanos de ti, pero nunca se olvidará el Señor de ti, porque eres especial, porque tienes un precio tan alto que costó la vida de su Hijo, Jesucristo. Yo creo que el Señor pronuncia mi nombre. Ay, pastor, pero hay tanto José. Sí, pero no como este José. Hay tantos Claudios, pero no como el Claudio de allá. Levanta tu mano, Claudio. Puedo contar algunas historias de Claudio, increíblemente fabulosas. Si hay alguien que sabe de caminar, es Claudio. Algún día les voy a contar la historia de Claudio. Pero somos especiales, porque el pastor se gana la puerta, identifica a la oveja y la llama por su nombre. El Señor hoy te llama por tu nombre. Y te llama y te dice: tú eres especial para mí. Tú eres muy especial para mí. Número 2. Solo las verdaderas ovejas siguen al pastor.
el pastor, ya cuando las identificó, el pastor de aquel tiempo identifica la oveja y dice: no, esa es de otro redil, estas son mis ovejas. Y cuando ya el pastor las ha sacado, nosotros, como decía al principio, nosotros tenemos una cultura en donde arriamos la oveja, ¿no? Arriamos la oveja. Cuando uno va al campo, ve al pastor detrás y con unos perros y que muerden a la oveja y la tiran para allá y tira al rebaño. Pero aquel tiempo no era así. Aquel tiempo, dice la Escritura y dice la tradición de cómo se pastorea. Nuestra cultura es que las ovejas estén ahí y yo las voy a arriar, ¿cierto? Entonces las voy a arriar y tengo la vara para arriarlas y les voy, y algunos no pueden, son medio duros para caminar, pero las voy a arriar. Pero en el Antiguo Testamento no es así. Ahora sí, esta es una vara. Es una vara. Algunos necesitan corrección y disciplina, por si acaso. Entonces, el pastor las va arriando. Pero esa es nuestra cultura. Porque realmente, dice la Escritura, que cuando el pastor saca a las ovejas del redil comunitario, porque hay ovejas que no son del pastor, por eso que usted tiene que ser oveja de su pastor. Diga conmigo: Jehová es mi pastor. ¿Cuántos creen eso? Ahora, la segunda pregunta es muy importante y tiene que ver con eso. Pregunto: ¿cuántos se creen oveja de su prado? Una cosa es creer que Él es pastor. Sí, Él es pastor de todo, pero otra cosa es decir: José es parte, es una oveja del prado del Señor. Y José nada le va a faltar, y no me va a faltar, y voy a caminar por prados verdes y aguas frescas voy a tomar, porque yo soy oveja de su prado. El gran problema de la oveja, lo que quiere hacer Satanás es quitarte tu identidad. La identidad es muy importante, porque usted es oveja de su prado. Quiero repetir: usted es oveja amada por el Señor. Y el Señor dejará las 99 e irá a buscarte si estás en peligro. Entonces, pero el Antiguo Testamento es: el pastor apartó las ovejas, y el pastor de aquel tiempo tenía un silbido. A ver, yo tengo que inventar un silbido. Algo así. O dicen algunos comentaristas del Antiguo Testamento que tenían un cántico, yo no voy a cantar, y que gritaban algo así como algo así. Entonces las ovejas conocían el silbido, y más que el silbido, la Escritura dice que conocen la voz de su pastor. Entonces algo hablaba el pastor. El pastor hablaba, no sé, no me hagan eso. Entonces algo así, conocen la voz de su pastor. ¿Y qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas? Ok, gracias. Un aplauso para mis amigos que están acá. Hoy tenemos pastores cansados porque han entendido mal la cuestión del pastoreo. Hay que arriar la oveja, y arriar cansa. Pero la oveja tiene que seguir al pastor. Y en este caso, en este contexto, habla del pastor de los pastores, del Señor de señores. El Rey de reyes es el buen pastor. El Señor le dijo a los discípulos: síganme.
No les dijo, métanse al redil y yo los voy a guiar. No, no, no. El Señor le dice, sígueme. Señor, déjanos irnos a despedir de nuestro papá, de nuestra mamá. El que no dejare padre ni madre no es digno de mí, dijo el Señor. Pero Señor, que no es digno, porque es tan radical el seguir al Señor. El seguir al Señor es sí, o no. El Señor declara eso en este día. Sígueme sin cuestionar nada. Sígueme, el Señor nos está diciendo en este día. La oveja sigue al pastor. Cuando la saca del redil, estas conocen su voz. ¿Conoce usted la voz de su pastor? Del pastor de pastores, primero. ¿Conoce la voz de su pastor? ¿Cómo es la voz de su pastor? ¿Ah? Dulce. ¿Qué más? ¿Alguien puede decir algo? ¿Alguien ha escuchado la voz del Señor? A ver, ¿cómo es la voz de su pastor? ¿Ah? Tú la has escuchado, yo sé que. ¿Cómo es la voz de tu pastor? ¿Ah? Fuerte, incomparable. ¿Qué más? ¿Cómo es la voz del pastor? ¿Ah? Única. Desarróllenme más eso. A ver, ¿cómo es la voz de su pastor? ¿Ah? Con autoridad. Ahora, conocer la voz del pastor es conocer el dicho del pastor. ¿Sabe cuál es el problema de la oveja? Es que escucha cualquier voz. Y tenemos un montón de cristianos dando vueltas con doctrinas extrañas. Y uno conversa con la iglesia, con los hermanos, y dice: ¿quién te enseñó eso, hijo? ¿Quién te enseñó esas cosas que no tienen que ver con nada con el evangelio de Cristo el Señor? Los que conocen la voz del pastor saben identificar las cosas que son del Señor y las cosas que no son del Señor. Hubo un tiempo, el tiempo de la prosperidad, y el que tenía más autos era prosperado, el que tenía más casas. Y yo tengo un apóstol amigo que tiene como 20 casas. Yo le dije: ¿por qué no me regaláis una? Un montón de cuestiones, pero la prosperidad no tiene que ver con eso. La prosperidad tiene que ver con estar en paz con Dios. Hubo un tiempo en el tema de la teología, porque nosotros agarramos todo, ¿eh? Todo lo agarramos, así, de vuelta lo agarramos. Y nos hablaron acerca de un evangelio de la prosperidad también, pero un evangelio representativo. Estos días hemos estado conversando con algunos amigos. Un evangelio representativo que tienen que escucharnos las autoridades, que esto, lo otro, y que somos cabeza y no cola. Pero el Señor dijo: en este mundo tendréis aflicción. Como lo han hecho con el Señor, lo harán con ustedes también. Hoy tenemos un evangelio muy fácil. Hoy tenemos un evangelio que no tiene mártires. Hoy tenemos un evangelio que no es perseguido. Por eso la iglesia está como está. ¿Qué es el evangelio? Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Si fuera de este mundo, entonces las cosas de este mundo tendrías que arreglar. Pero el Señor dijo: mi reino es de otro lugar. Consiste en otras cosas. Consiste en otro rumbo. El tema es que no conoces la voz de tu pastor. Por eso es que escuchas a otros pastores. Por eso es que te enredan la cabeza con un montón de cuestiones que no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es sencillo. El evangelio del reino es profundo como el mar, pero sencillo como un campesino que lo puede entender.
Es fácil, ligera es su carga. Hace bien, nos ha hecho bien el creer en el Señor. Me carga la gente que dice que en el campo misionero se sufre. No, en el campo misionero no se sufre, señores. El campo no es el duro, el corazón del misionero es el duro. Porque nunca te va a faltar el pan y el agua. Nunca te va a faltar. Porque si es Dios que te envió, Él va a proveer y va a sustentarte. Porque Él es Dios. Las ovejas siguen a su pastor. ¿Por qué? Porque saben su dicho, saben escuchar la voz de su pastor. Escúcheme bien. A veces yo enciendo la radio y escucho cosas buenas y cosas malas. Yo no voy a decir que todo es malo lo que uno escucha en la radio. Hay hombres que aman a Dios profundamente, pero uno escucha unas cosas, para no decir otra cosa, unas barbaridades, y uno dice: no es la voz de mi pastor. Perdone, así no actúa el Señor, así no se comporta el Señor. El Señor tiene una característica y tiene una voz inconfundible. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Conoces la voz de tu pastor? ¿Sabes de qué habla y cómo habla? ¡Wow! ¿Cómo conocer la voz del pastor? ¿Cómo conocerla? Aquí está la voz de tu pastor. Léelos. Lo voy a decir. Deje de leer tantos libros seculares. Deje de leer tantos libros para eclesiásticos. Lea la Biblia. Lea las Escrituras. Póngase en plan de leer nuevamente los Evangelios como una verdadera historia. No lo corte. Tome el libro de Juan, Mateos, Marcos y comience a seguir al Señor. Cómo se comportaba, cuáles eran sus dichos. Usted tiene que parecerse al Señor. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Cuando las saca, Él grita y las ovejas le siguen. Mira lo que siguen. Siguen su voz. Siguen su voz. De lo general vamos a lo particular ahora. Permítanme entre paréntesis decir esto. No estaba en mi sermón, pero permítanme decir. ¿Conoce usted la voz de su pastor de Comunidad de Fe Internacional? ¿Conoce la voz de su pastor? ¿Sabe lo que él cree y lo que él piensa? ¿Sabe hacia dónde va? Yo no quiero una gran iglesia y vamos a crecer y vamos a ampliarnos y vamos a crecer y vamos a hacer 100, 200, vamos a hacer un culto, 2, 3 cultos. Sí, pero ¿eso es lo que quiero? ¿Eso es lo que persigo? No. Persigo que usted sea entrenado, que usted aprenda, que usted levante iglesias, que usted de aquí se levanten pastores, maestros, evangelistas. ¿Conoce la voz de su pastor? Cuando la saca el grito del pastor, ella sigue en su voz. El problema es que escuchamos otras voces y estamos confundidos. Si escuchan otras voces, la oveja se va a extraviar. Alejandro dijo el otro día en el evento de adolescente, que estuvo muy lindo y que comimos muy rico, gracias, que él dijo que para entrenar
a los que identifican los billetes falsos, lo hacen de esta manera. Voy a repetir lo que dijo Alejandro. Le pasan billetes verdaderos, puros verdaderos. Entonces su piel se acostumbra a identificar su olor, su textura, identifica los billetes verdaderos. Miles y miles y miles le pasan, pero cuando le pasan uno falso, ellos enseguida encienden las luces, identifican el que es falso. Cuando alguien conoce la voz de su pastor, del pastor que está en el cielo, del Padre nuestro que está en el cielo, nosotros identificamos las doctrinas erróneas. Lo tengo que decir, perdónenme, pero lo tengo que decir. Ayuda a tu siervo. Sí. Yo tengo un amigo y tengo varios amigos. Yo, como dijo alguien, tengo un montón de amigos, pero tengo varios amigos. Buenos amigos, los amo, en verdad, los amo. Pero me carga, no sé, me carga. Algo se produce en mí. Hoy me falta una plataforma para que me vean. Algo se provoca en mí cuando veo en las iglesias el arca del pacto. Cuando veo esos arcas del pacto, perdóneme, pero algo se provoca en mí. Algo, no puedo resistirlo. Porque no lo acepto, no lo acepto. Antes el Señor habitaba en una caja, pero hoy el Señor habita en el corazón de los hombres. No hay templo, no hay estructura, no hay forma, no hay cultura, no hay nada. El Señor habita en todas las naciones del mundo. Toda lengua le ha de adorar al Señor. Es por eso que alguien, perdóneme si a alguien le gusta esto, pero permítame decirle, usted no me va a ver acá con danzas hebreas, no, porque Dios me llamó en este Chile, en este país de Chile. Amo los países latinoamericanos. Debiéramos tener instrumentos típicos, todo lo copiamos. Debiéramos tener el cultún. De toda nación, de toda lengua, de toda tribu, el Señor llamará. Pastor, usted no hace eso. No lo hago. Y no es porque esté en contra, por favor entiéndanme. Usted no se va a poner, las mujeres acá no se usan velos. No, Señor. Yo fui a una iglesia, un pastor amigo, en donde entré y había uno orando allá y cubierto con el velo y los símbolos de Israel, el efod. ¿Cómo se llama ese manto? Yo sé que algunos saben. A ver, Ariel, tú sabes. ¿Cómo se llama este manto? ¿Él? ¿Talit? Bueno, eso. Y se lo pusieron y estaban orando. Y el pastor, cuando comenzó el culto a predicar, se cubrió. Y los símbolos de Israel, oiga, y todo así como tan espiritual. Y yo con una cara y me tocaba predicar. Y yo digo, Señor, sácame de aquí, no puedo. El Señor dijo, a eso te mandé. Te mandé a hablar de mi reino. Y hablé. Y nos invitaron más a predicar. Porque en Cristo, el Cristo nuestro murió en la cruz del Calvario y el velo del templo se abrió, rompió las estructuras. Ahora no necesitamos nada
No necesitamos velos, no necesitamos ninguna estructura para estar delante del Señor. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Por favor, ese es mi Señor, ese es mi pastor, que te invita grandemente y gratuitamente al trono de su gracia. Podemos mirar al Dios invisible, al Dios todopoderoso cara a cara, a través de los méritos de Cristo el Señor. En esa iglesia creo, por favor. Creo en la iglesia que más que andar mostrándose, hace cosas. No estoy aludiendo a ninguna otra cosa, por favor. Vivimos de evento en eventos y los miles están perdidos sin conocer a Cristo. Seminario 2, nuestro cuarto seminario, nuestro quinto seminario. ¿Y cuándo vas a estar preparado, hijo, para ir? ¿Qué es? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Por qué existimos y por qué somos y por qué estamos sobre esta tierra? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el grito de Dios en los cielos? Por favor, se levantan profetas a profetizar, pero les quiero preguntar, ¿cuál es el grito de Dios en este tiempo? Decidme, aquellos que profetizan, decidme, ¿qué es el grito de Dios? La oveja se va a alejar cuando no escuche la voz de su pastor, porque estará en peligro. Yo sé cuando mi padre me habla, y es una voz inconfundible. Es una voz fuerte como los torbellinos, pero dulce como la miel del panal. Que destroza los huesos y te destroza los músculos y te caes en su presencia. Su voz es una voz que te restaura, te levanta. Su voz es incomparable. Sé escuchar la voz de mi pastor. Aleluya. Voy en el segundo punto y ya se me acaba el tiempo para predicar. No conocen porque no le conocen a Él. No saben su voz, no saben sus caminos, no saben sus sendas. Los que no conocen la voz del Señor son engañados. Pero la verdadera oveja sabe escuchar la voz de su pastor. El Señor dice: sígueme. Esa es la voz del pastor. El pastor va a caminar y usted lo va a seguir. Señor, yo pensé que me ibas a llevar con un cordel. Algunos hay que traerlo con un cordel al culto, pero los verdaderos discípulos, quiero leerte esto. Los verdaderos discípulos y las verdaderas ovejas del Señor tienen esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Tienen precio que pagar. Tienen decisión. Tienen determinación. Tienen compromiso. Pactos. Responsabilidades. La oveja hoy cree que es congregarse y tener un pastor. No, Señor, usted tiene responsabilidades como oveja del Señor.
Usted tiene que esforzarse en seguir al pastor, en seguirle. Tercero, y para terminar, Jesús es la puerta del redil. Jesús es la puerta del redil. El Señor dirá, versículo versículo 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y encontrará, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El Señor es ahora, en la primera parábola, el Señor está diciendo: yo soy el buen pastor, que me gano a la puerta del redil, identifico la oveja y la oveja me sigue porque conoce mi voz, ¿cierto? Ahora, el Señor va a decir ahora, va a decir: de cierto, ¿por qué otra vez dice de cierto? Porque los fariseos y aún los discípulos no le entendieron. Entonces el Señor tiene que repetir la parábola con otra imagen más profunda. El Señor va a decirles: yo soy la puerta del redil. A ver, quiero buscar. Ahí está, el 7 dice: yo soy la puerta de las ovejas. Volvió pues el Señor Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, cuando en los campos estaban los rebaños, el redil, ¿cierto? El redil de las ovejas, echaban la oveja ahí. Entonces el pastor no tenía puerta, no había una puerta, sino que a la entrada, en una entrada muy angostita, para que pase solamente la oveja, esa puerta, en esa puerta se acostaba el pastor. El pastor dormía a la puerta de la oveja, a la puerta del redil donde estaban las ovejas. Esa es la figura del Antiguo Testamento. Paraban los palos y en la entrada se ganaba el pastor a dormir. Si venía un lobo, si venía un león o un depredador, tenía que pasar por encima del pastor. Ahora, para entrar a robar la oveja tenía que entrar por donde estaba el pastor. Y para que la oveja salga, tiene que pasar sobre el pastor. O sea, el pastor es la puerta del redil. Ahora, en esta figura. Ahora, nada pasa ni sale si no es a través del pastor. Los enemigos deben pasar por encima del pastor para tocar a la oveja. Salen y entran por él. Él es la entrada a los cielos, dice la Escritura. Él fue el sacrificio que nos abrió el camino hacia el Padre. El velo fue roto por el Señor. Y ahora sí que voy a estar terminando. No hay un estilo, no hay un ritual. Solo por gracia somos salvos. Solo por gracia alcanzamos salvación. El buen pastor la vida da por la oveja. Ahora, dice el pasaje, el pastor da la vida por la oveja. ¿Cuántos creen eso? El Señor dio su vida por la oveja. El Señor, el buen pastor, fue traspasado. Y en una imagen que toma Isaías, dice lo siguiente: como oveja
fue llevado al matadero y no abrió su boca. No sé si alguno de ustedes ha visto cómo se mata un cordero. Es totalmente diferente a matar un chivo, a matar un chancho, a matar un vacuno, a matar un caballo. Yo he matado corderos, confieso, mea culpa. Ha estado rico. He tomado el cordero, lo he tendido. En mis años de juventud, cuando era matarife, tomaba el cuello del cordero y a mí me impresionaba y me daba hasta escalofrío porque recordaba las escrituras mientras lo hacía. Y el cordero, ¿qué hace? El cordero se tiende y extiende su cuello y uno le clava y corta el cuello y lo desangra y el cordero se mueve. Es por eso que dice la escritura que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. Como oveja fue llevado a ese lugar. Ahora dice el Señor, para terminar esta historia, dice, porque el buen pastor la vida da por la oveja. Oiga, no se compare a no tenga ningún otro pastor que el pastor José. No tenga ningún pastor, porque nadie se iguala al pastoreo que tiene el pastor de los pastores. Porque dice la escritura, escúcheme de lo que dice la escritura, dice, porque el pastor asalariado ve venir el lobo y huye, porque las ovejas no son de él. En aquel tiempo los pastores, el oficio pastoral era un oficio de familia, porque las ovejas eran de la familia. Los pastores deben ser de la familia de Dios. No pueden venir pastores asalariados, porque el pastor asalariado va a cuidar la oveja mientras haya el pago de fin de mes. El Señor dice, esa clase de pastores ven venir el lobo, ven venir el problema, ven venir las dificultades y dejan la oveja sola y huyen, y el depredador toma la oveja y la mata, y el león toma la oveja y la destroza. Pero el buen pastor, no, señores, el buen pastor se quedará aunque no haya sueldo. El pastor tiene una intimidad, una relación, conoce el nombre de su oveja. Es por eso que en este tiempo deben levantarse pastores que amen la oveja y no asalariados. Pastores que estén dispuestos a dar de lo suyo para la obra de Dios. ¿Cómo es tu buen pastor? ¿Cómo es tu buen pastor? Yo conozco la voz del pastor. Yo conozco la voz de mi pastor. Y la voz de mi pastor es dulce, tierna y amable. Y Él llegó hasta las últimas consecuencias para darme vida. Él llegó hasta las últimas consecuencias para darme refugio y bienestar. ¿Sabes? Lo más terrible es ser oveja sin un pastor. Y yo sé que estoy hablando acá del pastor de pastores, del Señor de pastores, pero también en lo particular, una oveja sin pastor es una oveja extraviada. El corazón del pastor se alegra cuando ve a la oveja venir. El pastor se duele cuando la oveja está herida. ¿Cuánto he rogado a Dios por ti, Juan Carlos? ¿Cuánto he rogado a Dios para que Dios esté contigo?
¿Cuánto he rogado a Dios por las ovejas que el Señor me entregó? Y quiero decirles que es duro pastorear. Es fuerte, un trabajo fuerte, pero amable, dulce. Es una tarea que no cambiaría por nada del mundo. El pastor de pastores está acá. ¿Te has sentido sin pastor? Acá está tu pastor. El pastor está acá para consolar, levantar y animar. Wow, se me acabó el sermón. Oramos. Señor, me conoces por mi nombre. Oh, y eso es hermoso. Me dices: Juan Carlos, Grace, yo soy tu pastor y te pastorearé. Claudio, César, Alex, Sofía, Marcela, yo soy tu pastor. Entonces nosotros debemos de decir: pastoréanos y llévanos a aguas frescas, porque mi boca está sedienta. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Pastoréame como nunca me has pastoreado. Guíame donde hay prados. Dame discernimiento para escuchar tu voz en medio de la tormenta. Dame discernimiento para oír tu voz en medio de la alegría. Dame discernimiento para escuchar tu voz en medio de una crisis eclesiástica. Dame discernimiento para saber cuál es tu dicho en este tiempo. Escucho miles de voces por la radio, por la televisión, que no son la voz de mi Padre. Háblanos, oh Dios. Háblanos con la dulzura que tú sabes hablarnos. Guíanos, Señor, y te seguiremos. Háblanos y estas ovejas te seguirán. Háblanos y dinos qué hacer, y estas ovejas te amarán. Señor, conozco tu voz. Y el pastor da la vida por la oveja. Y llegaste hasta las últimas consecuencias. Mi pastor colgó en una cruz y fue traspasado y herido. Señor, como oveja fue llevado al matadero y no abriste tu boca. Oh Señor, Cordero y León, pastor y víctima, ¿quién podrá entender eso? Señor y siervo al mismo tiempo. Señor, danos tu diseño y enséñanos en tus sendas a andar. Hoy es un buen tiempo para compartir del pan y del vino en memoria del Señor. Ruego que se ponga de pie por unos segundos. ¿Y cuántos de ustedes realmente necesitan que el pastor de pastores les pastoree? Yo sé que se han puesto de pie, pero que la gran mayoría me pueda mirar, por favor. Su vara y su callado
¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Infunden aliento. La disciplina y la protección te infunden aliento. Yo prefiero que la mano de Dios esté sobre mí, porque es una mano correctiva, es una mano de misericordia, es una mano de bondad. Él me direcciona y me pone en el camino con amor. Es así tu Padre que está en el cielo. Y hoy tenemos la hermosa oportunidad de